Muy bien, bienvenidos a todos. Muchas gracias por formar parte de nuestra familia Enactus. Esta es la segunda temporada y el segundo episodio con un gran invitado, a eSense Private. El día de hoy tenemos como invitado a Roberto Quintero, un gran amigo, una persona que ya tuve el honor y la gran fortuna de conocer hace un año, precisamente en nuestra primera edición de eTalks en la Universidad Tecmilenio Campus Puebla. Entonces el día de hoy les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Roberto. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias, César. Bueno, un honor estar con ustedes, con la comunidad de Enactus. Para mí es un honor poder platicar un poquito de mi testimonio como emprendedor y de mi vinculación con la aceleradora social Enactus. Bueno, les platico. Yo soy emprendedor, estoy dedicado al tema de entretenimiento y de educación y soy emprendedor Global Endeavor, que es una aceleradora. No es una aceleradora social como Enactus, pero finalmente es una aceleradora. Y bueno, yo participo activamente en organismos empresariales, en Coparmex, en Canirac, en USEM, en el Consejo Coordinador Empresarial. Y habrá sido hace 2 años que vía Coparmex, el organismo donde yo participo, nos dio una invitación a vincularnos, a acercarnos con Enactus. Fíjate que tuve una reunión con Enactus y yo tenía serias dudas del modelo emprendimiento social, que creo que a todos nos mete un poquito de ruido, ¿no? ¿Cómo puedes tener impacto social y finalmente ser una non-profit? Y me encantó. Lo que me platicó Enactus me encantó, me enamoró del proyecto y bueno, me acerqué a la organización, al presidente nacional, al director nacional, que también es vicepresidente internacional, y estuve colaborando con algunos grupos y además tuve el honor de ser panelista nacional aquí en México y donde precisamente un proyecto poblano es el que pasa a la final, y en el evento mundial en Silicon Valley, en California. De la competencia de 2019, ¿verdad? 2019, así es. Donde Sí. estuvimos también como panelistas a nivel mundial. El proyecto de México-Puebla queda en las semifinales. Si no mal recuerdo, gana Egipto. Y para mí fue padrísimo. Sí. Convivir con emprendedores sociales de todo el mundo fue brutal. Y bueno, 2020 me invitan también como panelista, como juez, como jurado a nivel mundial, ahora online, ¿no? Todo un tema donde nos presentaban online, etcétera, y también tuve el gusto a distancia de ser jurado internacional en el 2020. No, y qué increíble, Roberto. Justamente, como lo mencionaba al inicio, esta nueva sección que nosotros tenemos y nuestra segunda temporada que estamos una vez más invitándote a que formes parte de la comunidad de Enactus, todos tenemos una historia, todos tenemos un trayecto a lo largo de nuestra vida, ya sea estudiantil o incluso laboral, ¿no? Ya fuera de la universidad. Y qué honor, qué gusto que estés aquí con nosotros y que nos puedas platicar cuál es tu historia. ¿Cómo fue que cuando llegaste a Coparmex y que te invitaron para ser parte de Enactus, qué fue lo primero que pensaste? ¿Qué fue lo que a ti te motivó y dijiste, ok, tal vez es nuevo para mí, pero ¿por qué le diste una oportunidad? ¿Qué fue aquello que dijiste, sí, vamos a ver de qué se trata Enactus? Muchas gracias. Pues fíjate que un poquito antes nosotros tuvimos la oportunidad, el orgullo como de conocer el ecosistema emprendedor. Yo no entendía que era emprendimiento, lo descubro a través de emprendedores ya en México. Y bueno, te das cuenta que finalmente un emprendedor es un agente de cambio, ¿no? No es un Sí. empresario, es alguien disruptivo, es alguien que rompe paradigmas, que sale de zona de confort. Y yo como emprendedor ya había tenido algún contacto en nuestros proyectos, en mis proyectos, con emprendimiento social, con algunas aceleradoras, algunos fondos de inversión dedicados al emprendimiento social, y me encantó el tema, ¿no? Pero no lo había vinculado necesariamente con el emprendimiento profit, ¿no? El que busca Sí. generar valor económico, ¿no? Y en Coparmex, donde es básicamente empresarial, vamos poco a poco en Coparmex introduciéndonos al ecosistema emprendedor. Me encantó la invitación, ¿no? De hecho, yo tengo el gusto de presidir el comité de emprendimiento en Coparmex, y a partir de ahí nos dimos cuenta
de la importancia de vincular al sector empresarial, al sector empresarial tradicional, con el ecosistema emprendedor. Y no solo el ecosistema emprendedor, el emprendimiento social, ¿no? Es decir, el non-profit, aunque, ojo, no necesariamente quiere decir que no crea valor económico. Entonces recibo la invitación, platicamos y creo que hemos hecho una gran labor juntos de vincular el empresariado tradicional con el emprendimiento social. Y justamente también pensábamos cuando nosotros tuvimos un acercamiento con Coparmex, incluso nuestro GPS, que aquí le mandamos un saludo a Daniel López, quien en toda su trayectoria nos comentó, ¿no?, que él formó parte de Coparmex, cómo se unía o cómo se podía compaginar la metodología de alguna manera que lleva Coparmex en proyectos que tengan impacto tanto social como ambiental y como lo mencionabas, ¿no?, que son más empresariales. ¿Cómo lo podemos incluir o cómo podemos hacer esta mancuerna con Enactus? Nuestros proyectos vayan más allá de simplemente un proyecto universitario o simplemente algo empresarial, ¿no?, sino como juntar lo mejor de dos mundos. A mí me gusta mucho lo que platicas, cómo fue que te interesó formar parte de Enactus y hasta dónde has llegado. Yo me acuerdo que el año pasado cuando fuiste al campus Puebla de Tech Milenio y que nos diste nuestra primera charla en Enactus, perdón, en nuestras e-talks, el formato es diferente a iSense, pero nos dijiste algo muy importante, ¿no? Que siempre buscáramos el romper esos miedos, que siempre nos enfrentáramos a todo y que fuéramos más allá de lo que pues una sociedad nos ponía o nos decía de temas de emprendimiento, ¿no? Como que pues tienes que salir adelante, tienes que pues luchar, ¿no? Porque va a haber muchas trabas, bien dicen, de cada 10 emprendimientos, uno pega. Entonces, ¿cómo fue que ya una vez que entraste en Actus, tú te diste cuenta que sí, efectivamente se podían aplicar estos proyectos tanto empresarial como universitarios? O sea, ¿qué viste tú que se podía unir ahí? Muchas gracias, César. Fíjate que primero comentaría, algo que estamos viviendo en nuestro entorno empresarial es que estamos teniendo empresas multigeneración, algo que creo que no se había visto en la historia de los emprendimientos del empresariado a nivel mundial. Es decir, tenemos 4 generaciones trabajando juntos, ¿no? Tenemos centennials, chavos de 20 años, ya integrándose a la vida laboral. Tenemos millennials, como ustedes, ¿no? Me imagino, Sí, chavos de 21 a 33 años, colaborando en proyectos empresariales. Tenemos generación X, como es mi caso, yo tengo 50 años trabajando, pero tenemos baby boomers y capaz que tenemos hasta generación silente, es decir, tenemos 4 generaciones o hasta 5 trabajando en equipo. Y creo que un reto es descubrir la nueva manera de hacer empresa, ¿no? Es decir, cómo las nuevas generaciones vislumbran el emprender, el cómo consumen, el cómo compran, es decir, los hábitos y costumbres de las nuevas generaciones, pues son totalmente diferentes. Yo estoy cierto que las empresas que aprendan de ello, que conecten con los jóvenes, son las que van a perdurar. Fíjate que este fenómeno, este movimiento de la industria 4.0 que iba a llegar a México en plenitud, iba a llegar en 5 o 6 años, bueno, con el fenómeno del COVID se adelanta 5 o 6 años, ya llegó, ¿no? A distancia. Entendamos cómo opera el México, el planeta post-COVID, y lo vamos a aprender pues, a través de jóvenes como ustedes, ¿no? Como los jóvenes en Actus, ¿no? Y bueno, ¿por qué me llama la atención? Pues yo traía un tema, de repente a mí me cae bien gordo que los emprendimientos sociales vean el profit como pecado, ¿no? Yo les decía a fundaciones, a organizaciones sociales, oye, ustedes son sin fines de lucro, pero no sin fines de pérdida. Es decir, sí, toca crear, exactamente. ¿De dónde te subsistimos? toca crear valor económico. Que ese valor económico que creas, lo reinviertas o lo mandes a proyectos sociales, se vale. Pero el pensar en que siempre vas a subsistir de donaciones, de apoyos, de Sí. caridad, lo digo en el mejor de los sentidos, no tiene caso, ¿no? Es decir,
tenemos que ser subsidiarios con los proyectos sociales, es decir, mientras la inversión en ellos sea una inversión, vale la pena, pero proyecto social que no genera valor, la verdad hay que dejarlo morir, no tiene sentido, ¿eh? Le está quitando espacio, hueco, oxígeno, recursos económicos a otros proyectos. Y bueno, ¿qué descubro en Enactus? Que los emprendimientos sociales de los jóvenes crean valor, por supuesto, intelectual, espiritual, social, pero también económico, ¿no? Entonces eso me encanta. Sí, por supuesto. No, y sobre todo porque, perdón, creo que va un poquito desfasado. Digo, sobre todo porque vamos también apegados a la Agenda 2030, ¿no? Y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que buscan justamente esto, ¿no? Que todos los proyectos que generen ahora un impacto social y ambiental también tengan una retroalimentación y una remuneración económica para subsistir, porque si no, pues de otra manera, como dices, no van a vivir toda la vida de donaciones y pues de quién, ¿no? Entonces, algo que también, y me gustaría saber tu opinión, es que dos cosas. La primera, mencionabas que cuando tú llegaste en Actus, cuando tú viste esto, te llamó mucho la atención, ¿no? De todo lo que se estaba haciendo, el impacto que estaban generando y que sobre todo tienen una propuesta de valor. Nosotros en Enactus, como jóvenes emprendedores, y al menos yo personalmente como líder, como capitán del hub de mi campus, siempre buscamos que nuestros proyectos eh, tengan ese impacto con la sociedad y que les den esa empoderamiento a las personas. Creo que también esa es una muy buena parte, ¿no? De cómo a lo mejor generar un empleo o cómo enseñar a través de lo que tú estás haciendo a alguien a que pueda generar su propia fuente de ingreso. Creo que eso también es algo que me gustaría compartir contigo y que a la vez me compartieras como tu opinión y a todos nosotros jóvenes en Actus de cómo es que en este juego y en esta vinculación con diferentes generaciones, cómo todos podemos coincidir o podemos tener la misma mentalidad en el empoderamiento de las personas, que es algo que también en la competencia nacional es un factor muy importante que determina si vas a representar a México a nivel mundial o no. Sí, por supuesto. Fíjate que te seré honesto, César. Yo no tenía en el radar los objetivos globales de la ONU, ¿eh? O sea, la verdad ni me lo sabía de memoria hasta que descubro Enactus, ¿no? Y me Sí, queda claro que pues ser jurado nos tengo que aprender de memoria y te das cuenta de dos cosas. Primero, que bueno, que los emprendimientos sociales tienen que estar tocando, atendiendo uno, dos o tres de los objetivos globales. sí, Pero por otro lado, que es clave que el empresariado en su tarea de crear valor, también esté atendiendo objetivos globales del 20 de la ONU. Fíjate que yo en los consejos que participo en empresas, en los consejos de administración, lo que últimamente a partir de que descubro en Nactus, lo que les propongo es eso, ¿no? Que nuestro business plan de cada año nos tienen, el CEO nos tiene que demostrar cuáles y cuántos objetivos de la ONU de desarrollo está tocando, ¿no? Entonces, sí. algo que descubrí creo que es clave para el desarrollo del planeta y para el desarrollo de México, ¿no? Y ahorita que nos platicas que tuviste la oportunidad, el gran honor de ser uno de los jueces evaluadores dentro de la competencia de Enactus México, ¿cómo viste, no? O sea, ¿cómo viste esta nueva parte, esta nueva modalidad de llevar una competencia que se llevó toda su vida, desde que era incluso SAIF hasta Enactus, de manera presencial, a una modalidad virtual? Pues mira, primero descubrí que los que ganan en Enactus deben tener, tanto nacional como global, deben tener cuatro características. Primero, dominio del inglés, ¿no? Queda claro. Esas me las voy a apuntar Si no porque hablas ahí les inglés, pasamos el dato. así es. Si no hablas inglés, esa, no vayas a la global porque te van a batear. Sí, Que parte, y no es un tema malinchista o de no querer a nuestro país, a nuestro idioma, que es hermoso.
Simplemente hay un acuerdo mundial ahorita que el idioma de los negocios con gente de China, India, Corea, donde sea, es el inglés. No sé Sí, si por supuesto. o en un futuro será otro idioma, pero hoy es el inglés y hay que aceptarlo. Segunda característica, es bien importante las habilidades blandas, inteligencia emocional. Nos dábamos cuenta Sí. que los jóvenes en el concurso, en el evento mundial, que tenían soft skills, como liderazgo, como trabajo en equipo, como resiliencia, como soportar la presión, eran los que lograban hacer un mejor papel cuando presentaban el proyecto. Sí. Tercero, dominio numérico. No sé si lo sepas, pero Todos resultados. PNL, ¿no? PNL y balance general. Y te dabas cuenta, recordarás que somos, a mi parecer, como dos grupos de jurado, ¿no? Los Sí, académicos y los empresarios. Bueno, los empresarios ni te escuchamos, cabrón. Ahí sí puedes hablar inglés mal ni te pelamos. Vemos el estado de resultados. Y si tus en el estado proyecciones financieras, efectivamente. no hace sentido, no cuadra lo que estás diciendo, encontramos un error, ya valiste. Entonces hay que tener un P&L clarísimo, un Profit and Losses Report clarísimo para pasar ese reporte de 5 años, recordarás que Sí, nos presenta, ¿no? Y por último, en la cuarta, que nos dimos cuenta en Egipto, en India, en Canadá, debe ser un proyecto triple hélice. O sea, nos dimos cuenta que los proyectos que ganan en el Mundial es básicamente se unen universidades, como el caso de ok, tu universidad, gobierno y sociedad. Los tres ok. se unen y aparte, no es un proyecto de un año, es un proyecto de varios años. Es decir, los proyectos que ganan son los que llevan varios años incubándose, fortaleciéndose y donde, insisto, participa la sociedad, la academia y el gobierno. Esos son los proyectos que ganan. Un proyecto mexicano que tiene 3 meses que lo estamos armando, pues no va a ganar, ¿no? No tiene cómo jugar contra un proyecto canadiense o de Egipto que lleva 5 años formándose. Sí, por supuesto. También nosotros nos dimos cuenta que, digo, al menos de la parte nacional, en la competencia de aquí de Enactus México, es que el empoderamiento era muy importante y creo que va de la mano con lo que mencionabas con la sociedad, ¿no? De cómo es que también ellos se involucran con el proyecto y cómo el proyecto involucra a cada una de las personas a las que vas a beneficiar, a las que le vas a ofrecer tu producto o servicio X o Y, ¿no? Y creo que a lo largo de todos los proyectos que se han presentado, al menos de los que yo he conocido durante mi trayectoria en Enactus, han tenido eso, ¿no? Como clave, que te das cuenta que no nada más es darles el producto, vendérselos y decirles, ¿sabes qué? Aquí está, te lo vendo, ¿no? Sino, ¿qué más puedes hacer con él? O cómo puedes ocupar lo que tienes a tu alrededor, que muchos llamarían mejor basura, y convertirlo en otro producto, ¿no? Entonces, creo que también comprende esa parte de estos 4 factores que nos mencionas para una competencia global. Y yo creo que todos vamos a estar muy agradecidos que nos pases estos datos, que los apuntemos y que los tengamos bien mentalizados para las siguientes competencias, sobre todo para nuestros proyectos, tanto de TecMilenio como de otras universidades que afortunadamente hemos tenido la oportunidad de hacer una vinculación y colaboración para futuros proyectos. Algo que también me gustaría preguntarte es, a lo largo de tu trayectoria, y a lo mejor ya no tanto como en la parte, eh, digamos, de juez o de presidente o líder de algún consejo, sino de manera personal, ¿tú cómo crees que podemos hacer que la sociedad cambie esta mentalidad? De alguna manera también sí, es nuestro granito de arena como emprendedores, pero ¿cómo podemos empezar a jugar con esta parte de que la sociedad también adopte esta nueva cultura de que de esta manera podemos cambiar nuestro mundo y acoplarnos o sí, acoplarnos a la Agenda 2030 y a los objetivos de la ONU? Pues mira, primero, oye, en un país como nuestro país, como México, con 60 o 50 o 70 millones de pobres, caramba, nos Sí, surge emprendimiento social y a la sociedad le urge cambiar eso, ¿no?
Yo creo que algo que hace Enactus y que es valiosísimo para la sociedad es la movilidad social, ¿no? O sea, es muy triste, ¿no? Pero en México, nacer pobre en un lugar rural, remoto, bueno, lo más probable, ¿sabes qué es, no, César? Que tus hijos, ¿cómo van a ser? Así. Ahora sí que ¿Y tus dicen, nietos? uno está condenado a... ¿Y tus nietos? Pobres, ¿no? Y Sí, pobres en todo el sentido, no económico, sino cultural, de formación, patrimonial, etcétera. Es algo que nos debería dar vergüenza a los mexicanos, ¿no? Yo creo que nos urge movilidad social, nos urge un piso parejo, más justicia social, una economía con rostro humano, donde cualquier joven, no importa si es hijo de campesinos, bien pobres de Chiapas, tiene el talento y tiene las ganas, como sí, para hacer lo que quiera, ¿no? Como pasa en otros países. Pero es muy triste en México, algo que tenemos, híjole, un mal en México es el amiguismo, ¿no? El sí, también. paternalismo, ¿no? El compadrazgo, que le pone freno al talento natural. O sea, tenemos que empujar mucho más por lograr que un joven talentoso pueda avanzar, ¿no? Y eso creo que se logra atendiendo los objetivos sustentables 2030, ¿no? Y yo creo que la sociedad lo tiene que entender. Y fíjate, hablo de un tema muy de moda en México, ¿no? En México y en el mundo, la preocupación del populismo, ¿no? O sea, no queremos populismo. Bueno, la solución es menos pobreza, menos desigualdad, que la diferencia entre el más rico de México, que es como el cuarto del mundo, ¿no? No sea tan grande entre el más pobre de México. Fíjate que en el sector empresarial, en USEM, en la Unión Social de Empresarios Mexicanos, algo que mucho criticamos es el gap salarial. Invito a hacerlo, ¿no? El preguntarte en cualquier organización, ¿cuál es la diferencia entre el que más gana y el que menos gana, ¿no? Tendría que Sí, ser 7, 9 veces. ¿Sabes cuántas veces esa vez en México? no. 40 veces. Entonces la pregunta es, ¿puede ser una persona 40 veces más persona que otra? ¿Se vale? ¿Es digno? Caramba, y luego nos quejamos de populismo, etcétera. Entonces creo que nos toca como sociedad apoyar mucho a los Sí. emprendedores, apoyar mucho el emprendimiento social, ¿no? No, y creo que también muchas veces, digo, hablando también de este tema, va también enfocado como en las actividades, ¿no? Creo que por mucho que ganes 40 veces más, no quiere decir que tengas más responsabilidades. Muchas veces la persona que gana menos es la que más trabaja. Digo, intervienen muchísimos otros factores, ¿no? Pero, pero creo que sí es un tema que hay que trabajar y que nosotros como emprendedores, sobre todo, que vamos creciendo y que en algún futuro buscamos que nuestros proyectos se conviertan en empresas, o sea, no, que no sea un proyecto universitario, tengamos esto siempre en mente, ¿no? De que de alguna manera todos somos iguales, todos tenemos el mismo objetivo en común y todos queremos, sí, o sea, al final es un negocio, sí, o sea, el hacer nuestro proyecto, entonces todos buscamos también un ganar-ganar. O sea, nosotros buscamos beneficiar a una comunidad, pero también el esfuerzo que sea remunerado, ¿no? O que de alguna manera tenga su recompensa. Y también estaba preguntándome, Roberto, de esta misma línea que nos platicas, de las competencias nacionales, de cómo tener esta nueva mentalidad y cómo apoyarnos en la sociedad y en gobierno, ¿qué nos recomiendas para los nuevos proyectos que vienen en camino, que se están formando? Que de alguna manera ellos tienen esa, esa cultura, sí, de emprendimiento, de querer hacer cosas nuevas, de siempre estar buscando algo que hacer, pero ¿cómo les hacemos ver que deben de creer más en el problema y no en la solución? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? De que al primer momento, al primer tropiezo, ¿sabes qué? Ya no quiero el problema, cambio mejor de problema. Pero mejor, ¿por qué no buscar otra solución? ¿Qué nos podrías decir para todos esos proyectos, todos esos chicos que están ahí y que no se dejen vencer? Gracias, Sam. Mira, primero comentarte
en relación a tu primer punto. Decía don Lorenzo Servige, fundador de Bimbo y de la USEM, Sí. hay empresarios chicos y grandes, como no hay hombres chicos y grandes, ¿no? Hay empresarios con empresas chicas y grandes, eso sí, ¿no? O sea, él tiene una frase que decía, no hagas una empresa grande, haz una empresa grandiosa, ¿no? Una empresa que sirva a la sociedad realmente, tiene muchas más virtudes que una empresa grandota. Entonces, recordar al emprendedor, no hay emprendedores chicos y grandes, las inquietudes, el compromiso, el sacrificio de un CEO de una multinacional son igualitos a tu emprendimiento en pequeño que finalmente estás arrancando. Segundo punto, el tema del emprendedor social. Creo que debe de acostumbrarse a cobrar lo correcto. A mí no me parece que un emprendedor social no pueda tener pues, los lujos que debe de tener, una vida digna, un ahorro, etcétera. Es decir, tú te topas con emprendedores sociales en Europa y en Estados Unidos y es gente que puede pagarse 2 viajes a Europa al año, ¿no? Y no es que esté mal, ¿no? Pues no sé que estés regalando tu trabajo o estilo estudiambre, ¿no? Con todo respeto Sí. a los estudiantes, ¿no? A los chicos foráneos. A los chicos foráneos, ¿no? Y bueno, ¿qué nos toca? ¿Qué sigue? Pues caray, apoyar mucho el emprendimiento social, que realmente sea una palanca de cambio, una palanca de desarrollo que atiende efectivamente problemas sociales y lo que tú comentas, un error que tenemos los emprendedores tradicionales o sociales en México es que nos enamoramos de la solución, no te enamoras del problema y eso te cierra. Y ya de que te cuesta trabajo entenderlo. Cuando te enamoras del problema, no sé, pobreza, hay cientos de maneras de cómo solucionar la pobreza, ¿no? A través de formación, de apoyos, de políticas públicas, qué sé yo, ¿no? Incubadoras, aceleradoras, etcétera. En cambio, cuando te casas con tu solución, con la única manera de abatir la pobreza en México es incubación. Grave error, ¿no? Te estás clavando, te genera miopía y te clavas en que solo la incubación solventa, soluciona la pobreza. No, no necesariamente. Entonces, como bien dice César, enamórate del problema. Pobreza, falta de agua, falta de educación, corrupción, que sigue siendo gravísimo en nuestro país, y soluciones hay cientos, ¿no? Y vas cambiando de acuerdo a tu crecimiento como emprendedor, a las tecnologías, etcétera, ¿no? Sí, entonces es algo que día a día luchamos también, de alguna manera nosotros como representantes, también como líderes de nuestras universidades, que todos los proyectos, porque cuando pasan justamente una competencia nacional, pasan por una mesa de un jurado y les dicen, casi les destrozan el proyecto y les dicen, están mal tus proyecciones financieras, esto no va a servir, o tienes que cambiar esto, aquello, se vienen para abajo y dicen, no, ¿sabes qué? Mejor hacemos otra cosa. Y entonces ahí es donde nosotros buscamos, como decirles, no, a ver, ok, sí, falta afinar muchas cosas, pero enamorarte del problema es lo que va a hacer realmente la diferencia, ¿no? De que tu proyecto no llegue a una competencia nacional nada más, sino a una competencia mundial, y no porque sea el objetivo, sino es el escalón nada más para que llegues a tu objetivo final. Entonces, coincido mucho contigo también en que parte también desde los emprendedores de que creen y que tengan esta mentalidad de crear una empresa no grande, sino grandiosa, y como decía don Lorenzo Servitje, que también estuvo y fue gran parte de Nactus México. Y también, cambiando un poquito de tema, me gustaría preguntarte, al inicio nos platicabas que tuviste la oportunidad de ser juez en esta nacional. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue para ti? ¿Cómo sigue ahora tu trayectoria? ¿Buscas seguir en Enactus? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que tú como Roberto Quintero buscas en Enactus México? Muchas gracias. Pues de entrada, seguir participando si me invitan, porque no depende de mí,
Mando un mensaje subliminal para que me inviten a cada evento nacional. Sí, sí, sí. Pero no, pues fíjate que varias tareas, 2 tareas, bueno, 3 tareas. La primera, tenemos un sueño en Puebla que ya empezamos. Queremos lograr que empresarios, de hecho vino Juan Servige, y vino el director de Nactus a acompañarnos antes de la pandemia, nos paró toda la pandemia, pero tuvimos una reunión con líderes empresariales poblanos con la idea de que ellos se convirtieran pues digamos, en mentores, en formadores de los Enactus Puebla. De hecho, piloteamos con tu universidad, bueno, no Tec Milenio, sino mal que recuerdo fue Tec de Monterrey, pero ya piloteamos. Entonces, el primer sueño es ese, es lograr que empresarios poblanos destacados tengan el compromiso con los Enactus Puebla, ¿no? De usted, de Tec de Milenio, de Tec de Monterrey, de la UAP, etcétera, ¿no? Segundo, estamos muy ilusionados. Yo insisto mucho en eso. Yo les decía, es importante lo que pasa con un Enactus antes de la competencia, ¿no? Es mucho más importante lo que pasa con un Enactus después de la competencia. Exacto. Cómo lo acompañamos y el compromiso que traemos, el sueño que traemos es lograr una red de mentores, que ya que salió el chavo, porque sale cuando gana la global o la nacional, sale extasiado, ¿no? Sí. Bueno, y sigue, ¿no? Entonces la idea es acompañarlo con mentores, que esto no quede, es más, yo le preguntaba en actos, digo, a mí me gustaría ver el éxito que se han logrado con los ganadores en actos. Yo quiero ver qué pasó con el que ganó hace 5, 4, 3, 2 y 1 año, ¿no? Tanto global como nacional. Y sí. fíjate, ¿perdón? ¿Sí, César? No, sí, continúa. Y el tercer sueño ya es personal. A partir de que descubrimos en Actus, nos trepamos a un venture capital, se llama Black Sheep, un venture capital donde estamos acompañando emprendimientos, base tecnológica, salud y medio ambiente para crecer. Entonces, algo que yo no me había vislumbrado, y a partir de Nactus es cuando entiendo que una gran manera de transformar el país y de cambiar las cosas que no me gustan es a través de los emprendedores sociales. Entonces estoy apoyando directamente en un venture capital para apoyar a emprendedores. No, y qué increíble que sigas formando parte de esta familia de Nactus. Nosotros desde aquí de Tec Milenio realmente te tenemos una gran admiración y un gran respeto y cariño desde siempre, desde que te conocimos. Y algo que mencionas, ¿no? De la competencia, cuando los proyectos ganan o incluso cuando no ganan, también ahí es un tema, porque llegan a las finales o a las semifinales y de repente el proyecto muere, desaparece, por muchos factores, ¿no? Porque o se desmotivan o están muy extasiados de que ganaron y, ay, sí, ya ganamos, ya no nos preocupamos. Pero ¿qué sigue después? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Y cómo apoyarnos con estos mentores, con esta red de mentores, para que no nada más se quede en ese objetivo de que, ok, ya ganamos la competencia nacional, ya ganamos la competencia mundial, sino verdaderamente hacer que lo que estábamos presentando en esta competencia tenga un impacto y hacer lo que cuando estábamos en el desarrollo, pues logre, ¿no? Que tenga ese éxito real. Y creo que todos nosotros, dentro de los Enactus Hub y de los Enactus Team Projects, vamos a agradecer mucho esto, porque muchas veces sí, o sea, nos quedamos como, bueno, ¿y ahora qué sigue? Sí, tenemos nuestro coach, nuestro GPS, tenemos nuestra red de Mentoractus, mentores académicos de cada universidad, pero ¿cómo dar ese siguiente paso? De alguna manera, no todos en nuestras universidades tenemos facilidades como otros, o a lo mejor en el tema de las incubadoras. Es diferente, por ejemplo, la forma en la que trabaja Tec de Monterrey a la que tiene Tec Milenio. Si bien la mentalidad y la cultura de Tec de Monterrey emprendimiento y en Tec Milenio es empleabilidad, nosotros luchamos contra esa marea, ¿no? Entonces tenemos como ciertos factores que van de alguna manera en contra, y creo que esta red de mentores que nos puedan ayudar, que nos puedan impulsar y que nos digan, ¿sabes qué? Sí, ya ganaste, ok,
felicidades, pero vamos a seguir con el trabajo, es lo que realmente necesitamos. Y va a ser un gran honor que sigas con nosotros y que incluso en algún momento, si ojalá nos aceptes la oferta, puedas formar parte de nuestra red de mentores de Tech Milenio. Ahorita nosotros orgullosamente podemos decir que tenemos 8 proyectos, 3 de ellos que ya estuvieron en 2 competencias nacionales, en convocatorias mundiales, que estuvieron compitiendo en diferentes convocatorias de Enactus México, externas, de gobierno, competencias a nivel mundial, y que ahorita estamos en desarrollo de más proyectos, y no nada más como por la cantidad, ¿no? Porque dicen muchas veces, es mejor la calidad que la cantidad, pero ahorita estamos buscando que todos estos proyectos desde ahorita tengan esa semillita, y qué mejor que ahorita vean este eSense Private, este capítulo contigo, con Roberto Quintero, y que vean todo lo que tienen que aprender, los 4 factores que nos mencionabas, y que sobre todo tengan tu experiencia. Hombre, muchísimas gracias. Y fíjate que en relación a cuando ganas, pasa en todos los concursos, hasta en Miss Universo, ¿no? Creo que le va mejor a la segunda y la tercera que a la primera, ¿no? Se vuelven Sí. actrices de cine, teatro, etcétera. Y pasa con Enactus, pasa con Endeavor, pasa con las asociadoras, ¿eh? No necesariamente el que gana es el que le va mejor en el proyecto. Y muy importante, al emprendedor es muy importante ganar premios. A mí me encanta entrarle, ahí tengo un montón de, decimos como los muros del Lego, ¿no? Donde ganaste, Sí, si premio emprendedor del año, si no sé qué. Está simpático, pero lo importante es crear valor económico, social, intelectual, espiritual en tu empresa, ¿eh? O sea, no tiene sentido ganar premios, no tiene sentido ser Enactus sin final ganador en totalmente. si finalmente no creas una empresa, un emprendimiento social, social como tal. Y no, hombre, encantado de apoyar y participar. Y es más, fíjate que algo bueno de los mentores poblanos, logramos que el año pasado, 2019, sea una universidad poblana la que ganó, ¿no? Que es la UAP, si mal no recuerdo, ¿no? Y Sí, 2020 fue TEC de Monterrey, sí. de Monterrey, sí, con el proyecto de Limo. Que igual impulsamos los mentores poblanos. Entonces, parecería que la mentoría de empresarios sí agrega valor al emprendedor en actos. No, hombre, el siguiente año ya viene para Tech Milenio en la competencia nacional. Así de gracias. Y aquí tengo una pregunta también para ti, Roberto, con esto que nos acabas de mencionar. ¿Qué te dirías a ti cuando estabas en la universidad como emprendedor? ¿Qué te dirías? ¿Qué es ese consejo que podrías darte a ti y que tal vez nos pueda servir a cada uno de nosotros? Muchas gracias. Pues mira, primero no tomarme tan en serio. Que bueno, está de más Sí, porque los millennials son mucho más relajados, ¿no? Que la generación X. Pero un empresario que yo admiro mucho, Javier Solana, él dice que una pastillita diaria de valemadrina a veces funciona. No te tomes tan en serio, ¿no? Creo que eso me diría a mí mismo en la universidad. Segundo, algo que yo tardé en entender es atiende huecos de oportunidad, ¿no? Busca ok, necesidades que nadie atiende y finalmente atiéndela. Y la tercera, en mi caso, yo soy abogado y es más, yo estoy seguro que muchos abogados o filósofos o qué sé yo, se van a esas carreras porque no, les da miedo el número, ¿sí o no? sí, No, pues si no dominas el número, no dominas los negocios. Algo que tienes que hacer, no importa si eres dentista, médico, filósofo, artista, lo que sea, tienes que quitarte el miedo al número. Tienes que dominar. Digo, César, yo no, o sea, no me refiero a que tú hagas necesariamente como CEO tu estado de resultados, pero que lo interpretes. O sea, que lo sí, entiendas, que tomes decisiones en base a él, ¿no? Entonces yo me diría eso, domine el número, no en operación, pero sí en supervisión. sí, por supuesto. Y ese consejo yo personalmente lo tomo mucho, porque a pesar de que yo no estoy en el desarrollo de los proyectos, pues yo tengo que saber de qué trata cada uno, porque si no, ¿cómo yo también puedo ser un representante hacia Enactus México y decir, mira, yo tengo todos estos proyectos o estamos en el desarrollo de estos proyectos si no conozco sus números, ¿no? A lo mejor no porque yo los hiciera. Y te agradezco muchísimo. Ya vamos terminando este capítulo. Te agradezco mucho
por habernos platicado, por habernos compartido tu experiencia, tu trayectoria, un poco de tus consejos y sobre todo esos 4 puntos. Créeme que estamos muy agradecidos. Yo sé de muchos proyectos que van a tomar esto y que así lo van a anotar y casi casi va a ser de ahora en adelante su Biblia y van a decir, esto es lo que vamos a hacer. Porque sí, efectivamente también nos dimos cuenta que son grandes factores que determinan no tanto el ganar, ¿no? Sino que tengas éxito como emprendedor. Eh, Te agradezco mucho. Yo recuerdo ahorita la primera vez que nos conocimos, digo, hace un año, en nuestra primera edición de Enactus Talks en TecMilenio. Para mí es un gran honor estar nuevamente contigo porque hace un año yo era vicepresidente del equipo de Enactus, hoy soy el presidente y también para mí esto es una despedida, ya esto es la manera en la que yo me retiro del hub ya por temas pues, de mi graduación, que ya paso a la siguiente etapa, tengo que dejar ya el equipo, entonces qué gran honor que pueda tener esta despedida charlando contigo, teniendo esta oportunidad de tener un eSense Private con uno de los grandes. No, César, muchas gracias. Al contrario, agradezco tus palabras y te felicito. Creo que este tiempo, este compromiso que has tenido con Enactus te va a servir toda la vida. Te vas a sentir orgulloso, algo que vas a poner en tu currículum hasta que tengas 50 años como yo, pero además va a ser una gran competencia que has desarrollado, ¿no? Liderazgo, darse por los demás, servir a los demás, que creo que es lo valioso que tenemos como empresarios, ¿no? El empresario no debe servirse a sí mismo, debe servir a los demás y entre ellos uno mismo. Pues muchas gracias y honrado estar en Enactus. Creo que es un proyecto precioso en el que espero estar participando por mucho tiempo. Y yo también, yo también espero regresar en otra etapa, pero también volver a la familia de Enactus. Y bueno, pues sin más, doy muchísimas gracias a ti, Roberto Quintero, por acompañarnos. También doy un agradecimiento especial a Caleb Salas, que siempre está en backstage, siempre en todo este desarrollo y toda la edición de estos episodios. Y obviamente darles el anuncio a toda la audiencia que nos está viendo, que pueden ver estos capítulos en nuestro canal de YouTube y escucharnos también en nuestros podcasts en Spotify. Y sin más, muchísimas gracias a todos por ver este nuevo episodio y hasta luego.